Yo no pongo nada de mí. Ya está grabando. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, como ya entendieron esta otra parte, ahora vamos a ver a los mecanismos de resistencia. Y bueno, primero que nada, el desarrollo de los antimicrobianos eficaces también se ha acompañado de aparición de microorganismos resistentes a los mismos. Y la resistencia antibiótica se puede definir como la capacidad de un microorganismo para sobrevivir en presencia de un compuesto tóxico, antibiótico o antiséptico, permitiendo que las bacterias se multipliquen en presencia del fármaco. Esta resistencia puede ser innata o adquirida. La innata, pues otra vez, cuando es de manera natural. Un ejemplo de esto podría ser la Mycobacteria tuberculosis, que ya vimos cuáles son los antimicrobianos que actúan sobre la pared celular de las bacterias. Que nada más díganme uno. ¿Cuáles son los que actúan sobre la pared? Las penicilinas. Entonces, la composición de la pared de las micobacterias es de otra forma, es de lípidos. Entonces, esto lo hace de manera natural que sea resistente a penicilinas o a los monobactámicos, ¿no? Que ya los habíamos visto. Ahora, la adquirida es cuando entre ellas, entre las bacterias, se pasan información genética o DNA, y este DNA pues tiene genes de resistencia y por eso es que ellas adquieren esa resistencia. Si se acuerdan que vimos los pilis sexuales, bueno, los pilis que servían para eso, ¿no? Ahora, los mecanismos los vamos a dividir en dos, que serían los determinantes genéticos, que va a ser pues todo lo que tiene que ver con genes, y los mecanismos bioquímicos, que ya hace más referencia a las enzimas que van a alterar al fármaco o a ciertas mutaciones que ya se expresan a nivel proteína. Entonces vamos a ver primero estos, ¿por qué se desarrollan? Bueno, primero vamos a hablar de las mutaciones. Entonces, las mutaciones van a ser un cambio en el DNA. Las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas. Las espontáneas, pues como su nombre lo dice, aparecen de manera espontánea. Esto por los procesos de replicación o duplicación del DNA pueden aparecer. Y las inducidas, pues esto se realiza más en los laboratorios cuando se aplica algún mutágeno. Entonces, por lo tanto, no vamos a ver las inducidas en este momento, vamos a ver las espontáneas. Y dentro de las espontáneas están las mutaciones génicas o puntuales que simplemente afectan a un par de bases nitrogenadas. Las cromosómicas van a afectar a algunos genes. Y las genómicas, ¿por qué se cambian? No, pero es que estoy haciendo detrás. Está bien, y las genómicas van a afectar a todo el genoma. ¿Sí entienden la diferencia entre base nitrogenada y genoma? O sea, vamos desde lo más pequeño, que son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas forman genes y los genes forman el genoma. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces vamos a hablar primero de las puntuales. Hay dos tipos, las de transiciones, que ocurre un cambio en un par de bases nitrogenadas. Si se dan cuenta, estas son las que se aparean en el DNA, la A con la T y la G con la C. Entonces se puede invertir ese orden. ¿Cómo sería esto? Vamos a verlo en un ejemplo. Primero esta, donde se puede sustituir la A por la T, y lo veríamos así. Y ahí cambió únicamente. O sea, cambia un par de bases nitrogenadas. Esto por lo regular son mutaciones silenciosas, que quiere decir que no hay cambios, pero al final de cuentas es un cambio en el DNA y puede producir un cambio a nivel proteína. Ahora, este es otro ejemplo de las transiciones, en donde se cambia la G por la C, y como veríamos esto, así únicamente se invierte el orden, ¿no? Ahora vamos a ver otras que se llaman transversiones, las cuales también es un cambio en los distintos pares de bases nitrogenadas. Aquí no únicamente con la que se aparea, sino con que es una pirimídica por una púrica.
La T puede sustituir a la G y quedaría así. Aquí la está sustituyendo. Otra que se podría dar de este tipo de transversiones sería que la A sustituya a la G para unirse a la C. Y ahí está. Estas son las únicas que se pueden dar y solamente se pueden dar así porque son estables. O sea, estas uniones son estables. Si se dieran de otra manera, el DNA perdería estabilidad. O sea, recuerden que todo esto son uniones químicas. ¿Hasta ahí tienen alguna duda con las puntuales? Ahora vamos a hablar de las cromosómicas. Las cromosómicas, como les dije, van a afectar a genes. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un cromosoma y los colores, cada color representa un gen. Las inversiones, como su nombre lo dice, un gen se invierte por otro. Aquí vemos el rojo y el rosa se puso abajo. ¿Sí? Entonces un gen se invierte por otro. Las translocaciones se pueden dar de distintas formas. Que en parte del DNA, pues estos genes que estaban aquí, pueden pasarse a un cromosoma adyacente, o también que información que estaba en un lado se puede pasar al otro lado del mismo cromosoma, o que un gen se invierta por otro en otro cromosoma. ¿Sí lo vemos? Aquí estaba el gris y aquí el azul, y ahora simplemente invierten esos genes. No puedo con esta cosa. Esta creo que pinté aquí en la red. Bueno, aquí se invirtieron los genes. Ahora, las deleciones únicamente hace referencia a la pérdida de material genético, que se pueden perder genes o hasta todo un brazo del cromosoma. Y las duplicaciones, también sencillo. Si tenemos aquí un gen y acá otro, la duplicación sería que tendríamos 2 amarillos, 2 rojos y 2 naranjas. ¿Sí? Simplemente se duplicó esa información. ¿Y para qué les doy esto de mutaciones? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahora vamos a hablar de las genómicas, que en las bacterias casi no sucede porque las bacterias llegan a tener hasta un cromosoma, máximo 2. Entonces las genómicas afectan al genoma completo, es decir, al número, pueden afectar al número del genoma. Este es un ejemplo en la trisomía 21, los pacientes que tienen síndrome de Down tienen un cromosoma extra en el par 21. Esos serían ejemplos de mutaciones genómicas. Entonces, ¿para qué les doy todo esto? Porque estas mutaciones pueden verse reflejadas en la proteína blanco, alterando su estructura para que ya no se una al fármaco. O sea, las bacterias desarrollan esta resistencia para evadir al fármaco. O también puede estar involucradas esas mutaciones para la síntesis de una proteína que está involucrada en el transporte de los fármacos, que más adelante lo vamos a ver, o una proteína importante para la activación o inactivación del fármaco, o en un gen regulador o promotor que afecta la expresión de un blanco, una proteína de transporte o una enzima inactivadora, que también lo vamos a ver más adelante. Pero para esto pues sirven las mutaciones, o sea, la base de toda esa resistencia está en los genes. Y bueno, un ejemplito muy sencillo, aquí estas son bacterias que no presentan mutaciones, que están bien, o que son normales, entre comillas, y hay una bacteria que presenta mutaciones. Entonces, si ustedes dan un antimicrobiano, ¿quién creen que muere? ¿Quién creen que sobrevive? La que sobrevive es la... Ajá, fácil, ¿no? Claro, no siempre. Y a veces me dicen, no está difícil, y digo, no, siempre no. Bueno, entonces hasta ahí llevamos mutaciones. ¿Todo bien ahí? Ahora vamos a hablar de los plásmidos. Los plásmidos son moléculas de DNA circular que se encuentran en la bacteria. Aquí tenemos su DNA nucleoide o cromosoma, como lo quieran llamar. Y estos serían los plásmidos, son moléculas de DNA circular. Y esos plásmidos pueden replicarse de manera independiente al cromosoma. Estos plásmidos pueden tener distintos tamaños
los grandes puede haber hasta 3 plásmidos y pequeños puede haber más, hasta 100. Y bueno, estos plásmidos, ¿para qué sirven? Pues tienen genes de resistencia que ayudan a que la bacteria sobreviva en un determinado momento. Aquí, por ejemplo, está expresando adhesinas fimbriales. Las adhesinas fimbriales le permiten adherirse todavía mejor a ciertos epitelios. Aquí, por ejemplo, puede también sintetizar ciertas sustancias tóxicas. También estaba comentando con una doctora algo de un parásito que es la Trichomonas vaginalis, que se ha visto que se adhiere mejor o expresa más adhesinas cuando la mujer está menstruando, ¿sí? Para verse mejor. Y cuando no está menstruando, expresa mayor cantidad de proteasas para degradar pues, el tejido. Entonces, así son como los bichos se hacen de armas para sobrevivir en un determinado momento. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Están muy exageradas de tamaño las adhesinas fimbriales, pero sirve para lo que quiero decir. Entonces, aquí tenemos el epitelio intestinal y este sería E. coli, que está expresando estas adhesinas fimbriales gracias a esos plásmidos. Esta interacción va a activar a proteínas SRC, que son de las vías de la MAP quinasa, y esto hace que la célula pueda perder microvellosidades o que expulse agua y electrolitos. Por eso cuando se enferman del estómago les dicen, ay, que tomen suero y se van a deshidratar. Es porque les puede pasar esto. Entonces se activan proteínas MAP quinasa, las cuales favorecen la síntesis de interleucina 8, que es quimiotáctica para neutrófilos. También empieza a sintetizar TNF-alfa, interleucina 1 beta, que ya vieron ustedes cuál es la muerte en donde están implicadas las interleucina 1 beta. ¿Qué tipo de muerte es? ¿Qué tipo de muerte celular es? ¿Se acuerdan? Otro tipo de muerte. De los que vivieron con el cuerpo. Bueno, no importa, es muerte celular, es piroptosis. Entonces, pues se provoca un daño a la célula. Entonces, imaginen, o sea, como de un plásmido la bacteria pudo hacer para sobrevivir y aparte para poder dañar a la célula, pues ella está bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces, pues este es un pequeño resumen de lo que ya les acabo de decir. Si quieren tomen el foto, yo no lo voy a leer. Bueno, entonces hasta ahí vimos plásmidos. Ahora vamos a hablar de transferencias de genes entre elementos genéticos del interior de la bacteria. ¿Esto a qué se refiere? Vamos a hablar de 3 conceptos aquí que espero que entiendan. Unos son los transposones y otros son cassettes génicos e integrones. Todo esto se los voy a poner con colores, con dibujos, pero todo esto es DNA. O sea, vamos a estar hablando de DNA. Primero vamos a hablar de los transposones. Estos transposones, como su nombre lo dice, se pueden transponer de un plásmido a otro. Aquí tenemos 2 plásmidos. El plásmido A y el plásmido B. Y en el plásmido B vemos una secuencia diferente, que sería la de color verde, que es el transposón. ¿Ustedes a quién creen que se le done un transposón? ¿Al A o al B? Si el B ya lo tiene, pues al A, ¿no? Entonces, ese transposón lleva una secuencia específica para poder codificar en un momento dado una proteína que actúe como enzima, que rompa este DNA, y ese DNA simplemente por complementariedad se va a unir con el de arriba, se forma un cointegrado plasmídico y este DNA se duplica en el plásmido A, se sintetiza otra enzima que resuelve este cointegrado plasmídico y ambos plásmidos ya quedan con el transposón. ¿Y para qué sirve eso? ¿O para qué creen que sirva
todo este intercambio, toda esta variante de Para genes. adaptarse a los traumas. Sí, claro, para aumentar sus posibilidades de vivir, ¿no? O sea, si tienes más combinaciones, pues aumentas tus posibilidades. Y bueno, aquí también ya se los dije, si quieren tomarle una foto. Ya. Y bueno, esos son los transposones. Ahora vamos a hablar de los cassettes génicos e integrones. Los integrones se pueden encontrar en el DNA nucleoide, se pueden encontrar en los plásmidos o también en los transposones. O sea, sigue siendo DNA, pero es más pequeño que cualquiera de estos. Entonces es muy pequeño. Los integrones se han encontrado 3 clases. En este caso yo les voy a ejemplificar de clase 1. Los integrones tienen un extremo 5' conservado y un extremo 3' conservado. En el extremo 5' conservado va a haber un gen que se llama INT1. Ese gen lo que va a hacer es codificar una enzima que es una integrasa, que ahorita vamos a ver para qué sirve. Hasta ahí están entendiendo cómo está constituido. O sea, este es el extremo 5'. Todo esto es DNA, pero se los estoy poniendo con números. Al lado del gen INT1 hay promotores, el promotor 1 y el promotor 2, que van a regular qué tanto se expresa este gen para que se sintetice esta enzima. Después, a un lado hay una zona ATTL o zona de reconocimiento de cassettes, que ahorita vamos a ver qué es eso. Primero quiero que entiendan el extremo 5' conservado, o sea, siempre está así. En el de clase 1, que les dije que hay 3 clases. ¿Sí? ¿Está ahí también? Luego hay otra zona que es la zona variable y se llama así porque puede estar cambiando. En la zona variable puede haber el cassette 1, o puede ser el cassette 2, o el cassette 3, o el 1 y el 3. O sea, puede ser una combinación de cassettes. Y los cassettes son genes de resistencia. Este cassette tiene una zona que se llama ATTC, que va a ser una zona que va a ser reconocida por la integrasa. Ahorita vamos a ver por qué. Hasta ahí tienen una duda con la zona variable. Entonces, ¿por qué se llama así? A ver, fuerte otra vez. Sí, Puede ser el cassette 1 o cassette 2. sí, porque puede estar un gen, puede estar otro, pueden estar varios genes de resistencia. Y luego viene el extremo 3' conservado, el cual tiene este gen, que tiene un nombre extraño, pero este gen le da resistencia a la bacteria contra compuestos de amonio cuaternario que está presente en algunos desinfectantes. El gen SUL1, que es de resistencia a las sulfas, por eso les hacían hincapié en que no utilizaran ya sulfas últimamente. Y el ORF, que hasta ahorita pues no se conoce su función. Pero bueno, ese es el extremo 3' conservado. Siempre va a estar así. Ahora, ¿para qué sirven los integrones? Vamos aquí a ejemplificar el cassette 2, que sería un gen de resistencia. Les dije que este cassette va a tener una zona que es de reconocimiento de la integrasa. ¿Para qué sirve que la integrasa reconozca esa zona de TTC? Pues para que integre este cassette aquí. Entonces vamos a ejemplificarlo con el gen de la beta-lactamasa. El gen de la beta-lactamasa va a estar así de forma circular. El cassette puede estar de forma lineal si está en un integral, o en forma circular si está fuera de él. Entonces la integrasa lo que va a hacer es reconocer este sitio ATTC y va a integrar al cassette. ¿Y para qué le sirve integrar al cassette al DNA? Pues para que se exprese ese gen y pueda codificar a esta enzima de la beta-lactamasa y que la bacteria pueda presentar resistencia a los beta-lactámicos. ¿Sí entendieron esa parte? ¿Sí?
Bueno, entonces otra vez el ejemplo, que ya lo descifraron. Aquí estamos dando un betalactámico. Ahí vemos el anillo betalactámico del fármaco, pero las bacterias rojas son las que presentan el gen de la betalactamasa. Entonces, ¿quiénes mueren? Las que no presentan el gen o el cassette. Y las que sobreviven son las que pueden sintetizar a la enzima que va a hidrolizar ese anillo betalactámico y pues sobreviven, ¿no? Y pues aquí está el resumen de lo que es el cassette, de lo que es el integrón, que ya tampoco voy a ver. ¿Sí van bien? Y bueno, ahí ya llevamos elementos génicos del interior. Ahora vamos a hablar de transferencia de genes entre bacterias, que fue lo que comentábamos de los pilis. La conjugación génica que se da gracias a que hay bacterias que son F positivo. Esto quiere decir que tienen plásmidos. Y estas bacterias van a expresar un pilis largo. ¿Y para qué le sirve este pilis largo? Para que otra bacteria se una a él. Y bueno, este plásmido va a codificar para una enzima que es una exonucleasa, que va a romper ese DNA. Y una de las cadenas va a ser transportada por el pilis. Y ahora, ¿ustedes creen que se pueda quedar así este DNA? ¿Una hebra nada más? No, se tiene que duplicar. Entonces se duplica arriba y abajo también. Desaparece el pilis y ahora esta bacteria ya es F positivo y ya va a tener la capacidad de poder transferir también genes de resistencia. Y aquí vemos una fotografía real de la vida real. Esta le está pasando a esta DNA o genes de resistencia. Y si se dan cuenta, sí se ve como más feo, más peludo. La pública. Las dos viven. Pero esta es la misma. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ya vieron que acabamos los genes. Ahora vamos a hablar de los mecanismos bioquímicos que están más ligados a las enzimas. Vamos a hablar del primero, que es la producción de una enzima que va a inactivar el fármaco. Esto es sencillo. ¿Qué tipo de bacteria es esta y por qué? Está fácil. Negativa por la doble membrana y porque la pared es delgada. Es delgada. Bueno, entonces, si nosotros administramos un antibiótico, en este caso la penicilina, puede entrar por las proteínas porinas. Y entonces también les comenté que en el espacio periplasmático puede haber enzimas. Esto es en el caso de bacterias resistentes que presentan, por ejemplo, betalactamasa. Normalmente el antibiótico se une a la pared para poder hacer su efecto, que ya vimos, por ejemplo, inhiben las uniones, ¿no? La transfertidación y todo esto. Entonces, si la enzima cambia la estructura química de ese antibiótico, de ese antibacteriano, ¿ustedes creen que tenga efecto? Ya no presenta afinidad. Y bueno, esta es nada más una tabla de la enzima, de las posibles enzimas, los microorganismos que las producen y a qué grupo van a afectar, qué grupo de antibacterianos. Ahora vamos a hablar de la alteración del sitio sensible al fármaco o del sitio de unión del fármaco. El sitio de unión de los aminoglucósidos en la subunidad 30S del ribosoma puede alterarse como consecuencia de una mutación cromosómica o en la alteración
del RNA ribosomal 23S. Vamos a ver la primera. Bueno, ya habíamos comentado que para que se dé la síntesis de proteínas, ambas unidades deben de estar juntas. Y también habíamos comentado que los aminoglucósidos actúan sobre la 30S. Y lo que hacen pues es separar las unidades ribosomales. Entonces, si el genoma, bueno, ¿se acuerdan que la subunidad menor está compuesta por RNA ribosomal y proteínas? Entonces, si hay alguna mutación o alteración en eso, pues los aminoglucósidos no se pueden unir, por eso les puse aquí un círculo. Anteriormente tenía otra forma, simplemente para que entendieran. Aquí tiene otra forma, entonces el aminoglucósido ya no puede realizar su función, pues la bacteria sigue con su síntesis de proteínas. Este también es un mecanismo de resistencia, pero si se dan cuenta, todos tienen sus bases pues en la genética, ¿no? Porque es lo que va a expresar la bacteria de acuerdo a su genética. Ahora, la alteración del RNA ribosomal 23S, ¿esto qué quiere decir? Había antimicrobianos que lo que hacían era inhibir al RNA ribosomal 23S, que comentamos que era el cloramfenicol y los macrólidos. Entonces, este RNA ribosomal 23S también puede estar mutado. Yo les puse una imagen, que es como de mutado. Puede estar mutado y por lo tanto estos antibacterianos ya no podrían actuar sobre él. Y pues la bacteria continúa con su síntesis de proteínas. Y bueno, hasta aquí llevamos dos. Ya solo nos faltan dos. ¿Tienen alguna duda? Ahora vamos a hablar de la disminución de la regulación del fármaco en la bacteria. Aquí vamos a hablar de dos cosas, de bombas de salida, que son proteínas que se encuentran en la membrana externa y pueden expulsar ciertas sustancias hacia el exterior, entre ellas antibióticos. Y también el cierre de porinas, que ya habíamos comentado que hay algunos antimicrobianos que pueden pasar a través de las porinas, y en un momento dado, si la bacteria es F positivo, presenta genes de resistencia, pues puede retardar el acceso de los antimicrobianos, ¿no? Esto no quiere decir que se vaya a cerrar por siempre, o sea, simplemente retarda el acceso del antibiótico. Vamos a hablar del primero. En una célula F positivo que tiene genes de resistencia por un plásmido, pues va a expresar, aquí no les dije, pero esta es una bomba de flujo o proteína de flujo. Entonces aquí tenemos el antibiótico. Esto suele suceder con las tetraciclinas, o sea, estudiado en las tetraciclinas. Este puede entrar por la proteína porina, está en el espacio periplasmático y la bacteria hidroliza ATP, pierde un fosfato y se convierte en ADP, y esto para poder empujar esas moléculas hacia esta proteína y que salgan de la bacteria. Para eso funciona. Entonces ya la bacteria no tiene antibiótico dentro. ¿Qué pasa? ¿Cuál puede ser? ¿Por dónde sale? Bomba de flujo. Ahora el cierre de porinas. El cierre de porinas se ha estudiado con los carbapenemas. Y esto pasa también en células que tienen pues, genes de resistencia. Y aquí únicamente, pues como el antibiótico puede entrar por las proteínas porinas, en un momento dado se cierran y ya no permiten el acceso a los antibióticos. Esto se ha estudiado en esta proteína porina o RPD, que actúa así con los carbapenemas. Y como les digo, esto no quiere decir que ya siempre va a estar cerrada, o sea, se puede llegar a abrir en un momento dado. Porque una alumna en el 11 me preguntaba, ¿es que si se cierran pueden pasar por otros mecanismos de transporte? Sí, sí puede pasar por otros mecanismos de transporte, pero le comento, si en un momento dado la bacteria cierra esta porina y el antibiótico se encuentra en un pH ácido como el del estómago, ¿ustedes qué creen que le pase al antibiótico?
pues se puede biodegradar, más bien degradar. Entonces simplemente son como mecanismos que las bacterias tienen para poder aumentar sus posibilidades de vivir. Ahora vamos a hablar de la alteración de las vías enzimáticas, que aquí comentábamos lo de la síntesis del ácido fólico, que también ya lo vimos, que la bacteria sintetiza pteridina, ácido paraminobenzoico, sobre este actúa una enzima para producir ácido hidroxérico, se le agrega glutamato, actúa otra enzima para convertirlo en ácido hidrofólico, otra enzima va a actuar, que es la hidrofolato reductasa, para producir tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico y que va a ayudar a transportar grupos carbono en las bases nitrogenadas, entonces contribuye a la formación de bases nitrogenadas. Se ha visto más en púricas, pero también lo puede hacer en pirimídicas, y pues con ello forma el DNA, eso ya lo vimos la clase pasada. Si tenemos una bacteria que presenta genes de resistencia, bueno, aquí teníamos que el trimethoprim actuaba sobre esta enzima, pero si tenemos una bacteria que tiene genes de resistencia, que es F positivo, aquí pues puede tener una enzima diferente, mutada, que es la que se ha estudiado, la de hidrofolato reductasa. Entonces el trimethoprim pues ya no actuaría sobre ella. Y pues la bacteria sigue con su síntesis de bases nitrogenadas y de DNA. Y ya acabamos. ¿Preguntas? ¿Están preparados? Sí, gracias. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, entonces, ¿tienes ninguna pregunta?